Bienvenidos de nuevo al curso de probabilidad y estadística. En esta ocasión vamos a ir a la última parte del curso, que es la etapa número 4, titulada como probabilidad. En esta etapa vamos a aplicar las técnicas de conteo que trabajamos en las sesiones anteriores para poder obtener lo que le vamos a llamar en un momento más los llamados casos posibles. En el inicio del estudio de la probabilidad existen algunos conceptos elementales o conceptos básicos que van a estar apareciendo a lo largo de toda la etapa, y el autor en este caso te presenta estos tres, lo que le llamaremos experimentos aleatorios, el espacio muestral y los eventos. Entonces, estos tres conceptos son básicos para poder entender después los ejercicios que vamos a ir resolviendo. El autor te define que un experimento aleatorio es el que se realiza muchas veces siempre bajo las mismas condiciones y su resultado depende del azar. Esto, a diferencia de, digamos, un ejemplo de laboratorio, no sé, digamos de física o de química, bueno, pues si nosotros reprodujéramos ciertos experimentos al momento de, por ejemplo, mezclar sustancias, el resultado siempre debería de ser el mismo, ¿no? Ya llevaste por ahí un curso que habla del método científico y de todas este tipo de situaciones. Pero en este momento nosotros hablamos de experimentos aleatorios, ¿sí? En el que insistimos, a pesar de que se dan las mismas condiciones, su resultado puede no ser lo mismo, y en ese momento decimos que depende del azar. Por ejemplo, ejemplos muy clásicos: lanzar una moneda, lanzar un dado, extraer la carta de una baraja. Y podemos hablar de otro tipo de sucesos o de resultados, ¿no? De experimentos, como por ejemplo tener un hijo al final de cuentas. Podríamos decir que es un experimento aleatorio y que su resultado depende del azar, si es hombre o si es mujer, ¿sí? Podemos ir a experimentos más complejos, ¿sí? Como decir, no sé, que una persona choque un vehículo, ¿sí? También puede ser un experimento aleatorio de alguna forma. El espacio muestral, ¿sí? Es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento. Nosotros tenemos que definir previamente un experimento aleatorio. Por ejemplo, aquí el autor te presenta lanzar una moneda. Y bueno, si yo lanzo una moneda, las únicas formas, como hablábamos en la etapa 3, ¿sí? La cantidad de formas en las que una moneda puede caer, pues son dos, ¿no? Tenemos dos opciones. Puede ser águila o puede ser sol. El conjunto de todas esas formas es lo que se le conoce como espacio muestral, ¿sí? De un experimento aleatorio. Por eso era muy importante trabajar la parte de técnicas de conteo primero, porque en estas técnicas de conteo lo que hacemos es poder contar todos los casos posibles en los que puede ocurrir un experimento aleatorio. Y a estos casos posibles o a estas formas de que ocurran las cosas o de que se den las cosas es a lo que le llamamos el espacio muestral, ¿sí? Aquí hablaremos de espacios muestrales finitos, es decir, de experimentos que tienen un conjunto finito de posibilidades, y en función de esto nosotros podemos calcular, ¿sí? Lo que vamos a llamar probabilidad más tarde. Algunos ejemplos, como te mencionaba hace un momento, son lanzar una moneda, tener águila o sol. Serían los únicos casos posibles o los únicos resultados de este experimento, ¿sí? El espacio muestral está constituido por dos elementos, que son águila y sol. Si lanzáramos un dado numérico tradicional, como los que todos conocemos, bueno, pues el espacio muestral serían 6 posibilidades. Los números del 1 al 6, ¿sí? Considerando un dado estándar, por decirlo de alguna manera. Y entonces, si tenemos una moneda y tenemos un dado por separado, cuando lancemos una moneda y un dado al mismo tiempo, pues entonces tenemos varios resultados. Tenemos todos los resultados de la moneda, todos los resultados del dado, ¿sí? Y aquí tenemos los resultados de hacer estas cosas simultáneamente. Esto, por ejemplo, recordarás que lo hicimos rápidamente en un diagrama de árbol en la etapa pasada, ¿no? Tú podrías dibujar el águila, ¿sí? Y luego decir águila con 1, águila con 2, águila con 3, hasta 6. Y luego decir la moneda cae sol, sol con 1, sol con 2, hasta sol con 6, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Te lo presentan en forma de parejas ordenadas. Te dicen águila con 1, águila con 2, y así hasta que enlistan, en este caso, las 12 posibilidades.
La moneda cae de 2 formas, el dado cae de 6 formas, la moneda y el dado simultáneamente caerán de 12 formas. ¿Sí? Si a mí me permiten o me dicen que el experimento aleatorio es lanzar una moneda y un dado, pues bueno, su espacio muestral serían estas 12 posibilidades. Un espacio muestral también muy común si es de hablar de barajas, por ejemplo de la baraja española o de la baraja inglesa. Es importante que por ahí las tengas identificadas. Por ejemplo, aquí el autor te dice extraer una carta de una baraja española. Y bueno, una baraja española tiene, como bien lo observamos aquí en la imagen, tiene 10 cartas. ¿Sí? Muchas veces para los que sí jugamos baraja, pues les dicen, bueno, de cada palo, por ejemplo, decimos, bueno, oros, ¿sí? El as de oros, el 2 de oros. Por ejemplo, la baraja española empieza en el as, que representa el 1, ¿sí? Y luego se va hasta el 7. Y luego brinca al 10. Aquí no se alcanza a ver muy claramente por la imagen, pero por ejemplo en una baraja española no existe el 8 de oros, el 9 de oros, no existe el 9 de bastones o de bastos, o el 8 de espadas o de copas. ¿Sí? Empieza con el as, se va hasta el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y luego sigue el 10, el 11 y el 12. ¿Sale? Que es importante que los conozcas porque de repente aparecen. Aquí pues el espacio muestral, si a mí me dicen extraer una carta de una baraja española, este es un experimento aleatorio en el cual el espacio muestral está compuesto por 40 posibilidades. ¿Sí? Y es importante que conozcas, por ejemplo, la baraja española y las diferencias que hay entre la baraja inglesa, no son iguales. Por ejemplo, aquí te muestro, buscando en internet, la imagen de la baraja inglesa. La baraja inglesa, a diferencia de la española, sí tiene el 8 y el 9, que eran los que, por ejemplo, echábamos de menos en la baraja española. Y entonces esto hace que aquí haya más cartas, ¿no? Te fijas, va desde el as, que representa algo así, digamos, como el 1. Y entonces tenemos del as hasta el 10. ¿Sí? Aquí hay un 8, hay un 9 y hay un 10 que es diferente de este. ¿Sí? Y entonces aquí va del as hasta el 10 y luego lo que le decimos la J, la reina y el rey, ¿no? Dando un total de 13 cartas por cada palo o por cada figura. ¿Sí? Aquí tenemos 13 cartas que son 13 corazones, 13 picas, ¿sí? 13, bueno, les decimos picas, o a veces he escuchado que también les dicen espadas, yo los conozco como picas, 13 rombos, 13 tréboles, ¿sí? Un 3 de tréboles, un 6 de rombos, un rey de espadas o de picas, ¿sí? Un joto de corazones, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, esa sería la manera de irlos nombrando, o una jota de corazones. Aquí, a diferencia de la baraja española, la baraja inglesa tiene 52 cartas, 13 por cada figura. Y es muy común en los ejercicios que te digan la probabilidad de encontrar X figura o sacar una carta roja o sacar una carta negra. Es importante que las sepas agrupar en función de lo que te piden. Por ejemplo, si te dicen cuántos corazones, bueno, hay 13 corazones, pero hay 4 reyes, ¿no? Uno de cada figura. ¿Sí? Hay 26 cartas negras y 26 cartas rojas. ¿Sí? Si las agrupáramos por rojos, si las agrupáramos por negro, si las agrupáramos por figura, si las agrupáramos por número, hay 4 números 6, hay 4 dieces. Entonces hay que estar muy muy al pendiente de esto porque de repente los ejercicios te hablan de esto. Yo tengo que saber entender claramente mi experimento aleatorio para saber cómo se va a definir el espacio muestral. Si hablamos de toda la baraja inglesa, pues serán 52 cartas. Si hablamos de la baraja española, pues son 40 cartas. Yo sé que muchos de ustedes quizá no tengan interacción con estas cartas, nunca hayan jugado baraja, pero bueno, son los ejemplos más tradicionales o más básicos en los que la mayoría de los autores se apoyan para enseñarte probabilidad. Entonces, en este momento, pues vas a necesitar conocerlos. Aquí te dejo como quiera la imagen y está el enlace. Te lo dejo también ahorita en este momento en la descripción del video para que tú puedas checarlo. Esta imagen está a bastante buena resolución. El siguiente concepto básico que se estudia es el de evento o suceso, ¿sí? Y hablamos de un evento o suceso cuando hablamos del resultado
bueno, mejor dicho, de uno de los resultados posibles de un experimento aleatorio. Es decir, si mi experimento aleatorio es lanzar una moneda tiene como espacio muestral dos posibilidades, que sea águila o que sea sol. Pero como el evento o suceso habla de que salga águila exclusivamente, bueno, pues que salga águila solamente es uno de estos casos posibles. ¿Sí? Si mi experimento aleatorio consta de lanzar un dado estándar, ¿sí? Y mi evento o suceso habla de obtener un número impar, bueno, yo sé que en un dado estándar mis resultados posibles, es decir, mi espacio muestral, son los números que van del 1 al 6. Pero al obtener, o al querer obtener, mejor dicho, un número impar, pues estamos hablando solamente de los números 1, 3 y 5. ¿Sí? En este caso, también podemos hablar de que queremos obtener un número mayor que 3 y todos los números mayores que 3 son solamente el 4, el 5 y el 6. Debes de prestar mucha atención cuando hablamos de los operadores mayor y menor, porque te pueden jugar un mayor o igual o un menor o igual. Si yo definiera el evento de obtener un número mayor o igual que 3, entonces estaríamos incluyendo al 3 y hablaríamos del 3, del 4, del 5 y del 6. Es muy importante que pongas mucha atención a cómo está redactado el evento o suceso para que tú identifiques la porción del espacio muestral que vas a tomar. Y esta parte de porción es importante, ¿sí? El espacio muestral, digamos, el del dado, son 6 posibilidades. Los eventos o sucesos pueden, en la gran mayoría de los casos, van a tomar una porción del espacio muestral. En casos muy raros, pero puede ocurrir, pues podemos hablar de todo el espacio muestral. ¿Sí? Pero normalmente un evento o suceso, al redactarlo, se espera tomar una porción, un subconjunto, mejor dicho, de este espacio muestral. Estarás de acuerdo que 4, 5 y 6, si lo vemos desde la perspectiva de teoría de conjuntos, que también ya estudiaste en el curso propedéutico de probabilidad, bueno, ahí hablábamos de un subconjunto, ¿no? Un subconjunto en este caso del espacio muestral. Entonces, un evento o suceso es cualquier resultado que un experimento aleatorio pueda tener. Y es muy importante identificarlos y tener mucho cuidado con las redacciones para poder saber exactamente, que esa es la clave de la probabilidad, para saber exactamente de qué espacio muestral estamos hablando y cuántos elementos de este espacio muestral estamos mencionando, ¿sí? O tomando a través de este evento o suceso. Y por último, pues bueno, aquí viene alguna observación. Los sucesos se escriben con mayúsculas, se acostumbran a escribir con mayúsculas y definimos de forma explícita o algunas veces implícita, normalmente el ejercicio lo dirá, lanzar una moneda y decimos A es el evento de que salga águila, B es el evento de que obtener un número impar. Puedes usar cualquiera de estas letras, lo importante es que estén bien definidos para que luego en probabilidad no se preste a confusiones. Aquí te presento algunos eventos más específicos, donde hablamos, por ejemplo, de lanzar una moneda y un dado. ¿Sí? Si decimos lanzar una moneda y un dado, pues bueno, tenemos 12 posibilidades en el espacio muestral y algunos sucesos o eventos pues son que salga águila y un número menor que 4. Es decir, quiero águila, pero además un número menor que 4. Los números menores que 4 pues son 3, 2 y 1. Es decir, estos tres elementos, ¿sí? Son el suceso que nosotros estamos definiendo. Y que salga cara y 2, pues es algo muy específico, ¿sí? Solamente hay una posibilidad de 12 donde esto puede ocurrir. Muy bien, una vez que tienes estos conceptos básicos presentes, esto nos permite estudiar lo que ahora le llaman aquí probabilidad de eventos, o en muchos libros se le conoce como probabilidad simple. ¿Cuál es la probabilidad de un evento A, de un evento B? ¿Sí? Dependiendo de cómo lo estemos definiendo. La probabilidad de un evento A está representada como P paréntesis A, muchas veces se lee P de A o probabilidad de A, y es el cociente, esto es importante, de los resultados favorables que componen al evento A y el total de resultados que componen el espacio muestral. ¿Sí? Muchas veces nosotros le llamamos los casos favorables entre los casos posibles, ¿sí? O los números, el número total de resultados del espacio muestral. Es lo mismo, eso no importa, ¿sí? También te lo vas a encontrar así, casos favorables sobre casos posibles.
¿sí? Y aquí pues ya te ponen una anotación del número de resultados del evento A, del número de resultados de el espacio muestral. Aquí ya dependerá cómo lo quieras escribir, pero la idea es básicamente la misma. Muy bien, te comento ahora algunos ejemplos de los que vienen en las diapositivas proporcionadas. En este caso muy particular, considero que no es necesario usar tanto pizarrón porque son cálculos muy sencillos. ¿Sí? En realidad son muy directos a diferencia de lo que ya trabajábamos en estadística, ¿no? Que son tablas, ¿sí? De distribución de frecuencias y un poco más procedimental. Aunque en nuestro caso, pues si recuerdas, echamos mano de Excel para poder ahorrarnos algunos cálculos. Fíjate bien, consideremos el experimento de lanzar un dado, ¿sale? Lanzar un dado, 6 posibilidades, números del 1 al 6. Aquí te muestran el espacio muestral. Determinar la probabilidad de los eventos. A, el evento es que salga un número menor que 3, y B, que no salga un número impar. Ok, vamos por partes. Que salga un número menor que 3, bueno, los únicos números menores que 3 posibles en el espacio muestral de un dado, ¿sí? Son el número 1 y el número 2. Como observarás, estos son dos casos favorables que se dividirán entre 6 casos posibles. Esto da 2 sextos y ya sea, tienes opciones para representar esto, ¿sí? Que te lo den como un tercio, porque la fracción está simplificada, que lo divides y lo pongas como .3333, este es un decimal periódico infinito, o que lo transformes a forma porcentual, multiplicando por 100, dando como resultado 33.33%. La probabilidad de que salga un número menor que 3 es de 33.33%. En una evidencia hecha a mano, ¿sí? Pues no importa si tú lo dejas así o así o así, incluso si lo dejaras como 2 sextos, no es lo correcto, no es lo habitual, pero bueno, numéricamente está bien, ¿sí? Pero debes de cuidar mucho aprender a transformarlo en las opciones, porque en el examen indicativo, que sí será de opción múltiple, no sabemos cuál de estas venga, ¿no? Entonces te pueden poner, a lo mejor tú tienes una probabilidad que tú no la simplificas y en el examen viene en su forma simplificada, ¿no? Entonces echa mano de la simplificación de fracciones, no es difícil y recuerda que también lo puedes hacer en la calculadora, ¿sí? Pero es importante saber que se puede expresar en forma de fracción, en forma decimal o en forma porcentual. Cualquiera de estas representaciones es perfectamente correcta o válida. Que no salga un número impar, es decir, que queremos números pares, ¿estamos de acuerdo? Este es el evento B. Entonces, no impar es par. Y los números pares posibles dentro del espacio muestral del dado son 2, 4 y 6. Es decir, tenemos 3 casos favorables sobre 6 casos posibles en el experimento. Esto es un medio, 0.5 o 50%. Cualquiera de las representaciones es válida. Muy bien, dice, lanzamos al aire 2 dados, uno rojo y otro negro. Ojo, no es uno, son 2 dados, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 12 en el dado rojo y de obtener una suma igual a 6? Pues muy bien, este problema o este espacio muestral de los 2 dados, a veces te dicen que uno blanco y uno negro, el color es indiferente en estos momentos, es un espacio muestral muy común. Sí, es un problema bastante común en los ejercicios de probabilidad básica, ¿sí? Entonces, pues hay que estudiar muy bien el espacio muestral, ¿sí? El espacio muestral, ¿sí? Es una composición de 36 posibilidades. ¿De cuántas formas puede caer el dado rojo? De 6. ¿De cuántas formas puede caer el dado negro? De 6. ¿De cuántas formas pueden caer el dado rojo y el dado negro simultáneamente? 6 por 6, 36. Son 36 formas. ¿Cuáles son estas formas? Bueno, aquí te las pone el autor. Un 1 rojo con un 1 negro, un 1 rojo con un 2 negro y así. Esto significaría 4 rojo con 3 negro, 5 rojo con 5 negro y demás. Aquí está la tabla, ¿no? Entonces es importante considerarlo. Este espacio, insisto, de los 2 dados es bien común. Es bastante común. Lo vamos a usar muchísimo durante toda la etapa, el resto del semestre. Entonces, muy bien, fíjate bien, dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 2 en el dado rojo? ¿Sí? Esto significa 1 en el dado rojo, esto significa 2 en el dado rojo.
y hay 6 posibilidades, ¿estás de acuerdo? Si yo solamente me concentro en el dado rojo y no pongo restricciones para el otro dado, pues yo puedo obtener un 2 rojo con 1 negro, un 2 rojo con 2 negro, y así con estas combinaciones. Es decir, toda esta fila. Y hablaríamos de 6 posibilidades, ¿sí? Entre 36. ¿Sí? Aquí viene la explicación que te comentaba, ¿sí? Digo, bueno, pues si son solamente el 2 rojo, son estos 6 de aquí, y quiere decir que son 6 casos favorables divididos entre 36 posibles. En forma de fracción, en forma decimal o en porcentual, la probabilidad de que salga un 2 en el dado rojo es de un sexto o 16.6%. ¿Sí? Esa sería la forma de calcularlo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una suma igual a 6? Bueno, aquí hay que ver de todos estos quiénes son los que suman 6, ¿no? Bastante sencillo. Por ejemplo, la suma de 1 más 1 da 2, aquí da 2, estos 2 de aquí dan 3, todo este escaloncito de aquí da 4. Entonces, si te fijas, la suma igual a 6 te la da 5 con 1, 4 con 2, 3 con 3, 2 con 4, 1 con 5. Es decir, tenemos 5 casos favorables del evento que me están solicitando. Son 5 divididos entre 36 casos posibles. Esto será 5/36, que bien se puede quedar así. O si haces la división y luego la transformación a porcentaje, pues concluyes que es aproximadamente 13.8%. Esa es la probabilidad de obtener una suma igual a 6. Ahora, aquí no lo he mencionado, pero también te pueden, digamos, me gusta decirlo así, jugar con tus sentimientos, ¿no? Yo te podría definir un evento C y te digo, ¿cuál es la probabilidad de obtener una suma igual a 1? Entonces tú dices, bueno, pues a lo mejor así de pura lógica rápidamente dices, pues es que no se puede, ¿no? ¿Cómo obtienes una suma igual a 1 si el resultado más pequeño es un 2? Bueno, entonces ahí estaríamos diciendo que la cantidad de casos favorables es 0 y 0 entre 36 es 0, ¿sí? Que significa que la probabilidad de obtener una suma igual a 1 es 0. Es un evento imposible, ¿sí? Si la probabilidad es 0 es un evento imposible. Es un evento que no puede ocurrir en cualquier caso, ¿sale? Entonces te pueden preguntar cosas así. Es muy común para que tú estés atento a este tipo de situaciones. Un ejemplo más, te dicen, una pareja planea tener 3 hijos. ¿Cuál es la probabilidad de que tengan 2 niños y una niña? ¿Y cuál es la probabilidad de que nazca primero un niño, luego una niña y la otra niña en ese orden? Es un caso muy específico. Entonces, esto ya lo estudiamos en la etapa 3, si recuerdas, trabajamos lo que fue la técnica de conteo para resultados binarios, si te acuerdas lo habíamos platicado, que utilizábamos el teorema del binomio para poder representar las posibilidades de este tipo de escenarios. Entonces, aquí yo tengo van a tener 3 hijos, ¿sí? Y entonces eso tú lo puedes representar como que van a tener un hombre más mujer al cubo, o sí, pues sí puede ser así, o A más B al cubo, como tú quieras, teniendo bien claro quién representa a los niños y quién representa a las niñas. Entonces el teorema del binomio, si te acuerdas, pues bueno, te permite obtener el espacio muestral, ¿sí? Que el espacio muestral, si nosotros hiciéramos toda la interpretación, si te acuerdas bueno, no le llamábamos espacio muestral en ese entonces. Si yo te dijera en el ejercicio anterior, cuántas y de cuáles y de cuántas formas podría tener esta pareja a sus niños, ¿sí? O su familia. Bueno, pues es una forma de que tenga 3 varones, 3 formas de obtener 2 niños y una niña, 3 formas de obtener un niño y 2 niñas, una forma de obtener 3 niñas, ¿no? Es decir, 8 resultados posibles, ¿sí? Hay 8 escenarios. Mi espacio muestral son 8 posibilidades, las que te acabo de platicar, que aquí vienen también escritas en la diapositiva, ¿sí? Entonces, aquí dice, el primer evento, dice la probabilidad de tener 2 niños y una niña. Dice, bueno, puesto que el evento tener 2 niños y una niña representa por este término, tenemos 3 formas, ¿sí? Ellos pueden tener 2 niños y una niña en estas combinaciones. Primero 2 varones y luego una mujer,
¿sí? La mujer puede ser la del medio, o la mujer puede ser la mayor, ¿no? Y después los dos muchachos. Son tres formas de lo mismo, ¿sí? Van a quedar en diferente orden las edades, pero son tres formas de obtener dos niños y una niña, ¿sale? Entonces, si yo quiero tener dos niños y una niña, la probabilidad de que esto ocurra es 3 posibilidades, ¿sí? Dividido entre 8, es decir, 37.5%, 3 octavos o 0.375. Si la pareja quiere tener 3 niños y una niña sin importarles quién nace primero, perdón, 2 niños y una niña sin importar quién nace primero, bueno, pues esto lo pueden hacer de esta manera. La probabilidad sería 37.5%. Y luego te hacen algo más restrictivo. Te dicen, bueno, ¿cuál es la probabilidad de un orden específico? De que primero sea el niño y luego dos niñas, ¿sí? O sea, que tengan un hijo mayor y luego ya las dos niñas en ese orden. Entonces dices, bueno, hay 3 formas de tener un niño y dos niñas, pero te preguntan específicamente por una de estas. Entonces, este es mi único caso favorable con un evento más restrictivo, ¿sí? Con mayores restricciones. Decimos, bueno, si queremos que ocurra de esta forma, solo puede pasar así. Y la probabilidad de que esto ocurra es un caso favorable entre 8 posibles, ¿sí? Es decir, 12.5%. ¿Sí? La probabilidad de que tengan un niño y luego dos niñas pues va a ser de esta forma. Aquí pusieron un niño, una niña y un niño, ¿sí? Por ahí hubo una confusión, pero bueno, de hecho la probabilidad es la misma, ¿sí? De ese caso muy específico. Y bueno, en esta ocasión esto es todo. Esto va a ser todo por el día de hoy, por la sesión de hoy. Esto es la introducción a los conceptos básicos de probabilidad y algunos ejercicios de probabilidad básica o probabilidad clásica, se le dice en muchos libros. Estén al pendiente de las indicaciones para empezar a hacer los ejercicios correspondientes a este tema.